teniendo de fondo los truenos de las nubes, te bendigo en esta mañana. Te saludo a la distancia, disfrutando y saboreando este rico té. Iniciando esta semana, este lunes, esperando te encuentres bien, te encuentres bendecido, esperando que no hayas dejado la ropa en el en el tendedero y se te haya mojado. Te saludo en esta lluviosa mañana, en esta rica y fresca mañana, de aquí desde mi patio. Te bendigo en el nombre del Señor y te hago el siguiente anuncio. A lo mejor ya lo sabes, pero te recuerdo, la próxima semana, de lunes a sábado, tendremos nuestro Congreso Centinelas 2020. Precisamente será en la página Centinelas en el Muro, para que la vayas ubicando, página Centinelas en el Muro. Si no le has dado like, comienza a seguir esa página y compártela. Será de lunes a sábado, lunes 3 de agosto al sábado 8 de agosto. Será gratuito a partir de las 8 de la noche y la transmisión será por esa página Centinelas en el Muro. Me han preguntado que si va a ser en Pan de Vida Norte, que si va a ser en el auditorio, que si va a costar, nada de eso. Ahí el flyer dice que es Facebook Live, es gratuito, repito, a las 8 de la noche del lunes 3 al sábado 8 de agosto, es decir, la próxima semana, próximo lunes, comenzamos este congreso. Estará el apóstol Max Heveling, estará el pastor y apóstol Fernando Gin de Costa Rica, estará también la profeta Isabel Contreras, el profeta Daniel Santos, el profeta Luis Harfuch y el pastor y evangelista Sergio Cortázar. Así que no te lo puedes perder. Es un evento del ministerio quíntuple, porque tenemos pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, que van a estar impartiéndonos durante esa semana y perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Así que prepárate. Como Casa Pan de Vida estamos preparando y tratando de poner todas las herramientas y todos los recursos espirituales para que puedas ser edificado, para que puedas ser enriquecido en tu fe, pero solamente necesitamos que tú correspondas estando puntualmente escuchando esas predicaciones, esas conferencias, porque aunque lo puedes ver en otro momento, en la repetición, no hay nada como estar en el momento en que se está compartiendo, porque en el momento en que se está compartiendo se está impartiendo algo y hay una atmósfera espiritual abierta entre todos los que nos conectamos y escuchamos. Por eso tienes que verlo en vivo, el Congreso, próximo lunes, a partir de las 8 de la noche y hasta que termine. Le estamos dando hora y media a cada predicador, hora y media para que comparta, para que ministre, y les decimos, bueno, si te tienes que prolongar, prolóngate, no hay problema. La gente está expectante, la gente está esperando, está receptiva y creo que va a ser una semana de impartición que no te puedes perder, no te la puedes perder. Así que prepara ese tiempo, prepárate con ayuno, desde esta semana, con ayuno. Puedes probar agua, puedes probar té para hidratar tu cuerpo, pero te animamos a que participes en los ayunos para que estés listo y recibas todo lo que el Señor tiene para ti durante esos días. Así que en las transmisiones también te agradeceremos que lo compartas las transmisiones o hagas videos en grupo, porque cuando haces videos en grupo de esas predicaciones, tus contactos pueden ver en tu muro la predicación que se está dando y podremos llegar a más personas. Así que con tiempo también puedes ver cómo es que se transmite en grupo para que de esta manera la palabra llegue a más personas. Bien, vamos a iniciar la semana con Daniel, el profeta Daniel. La semana pasada estuvimos hablando del profeta Daniel y vimos cómo enfrentaba
a Babilonia, el espíritu de confusión, principado de confusión, pero también a Aspenaz, ese espíritu eunuco que provoca esterilidad, falta de desarrollo, corta las alas de la fe y deja a las personas en el estancamiento. Pero la instrucción que recibió Aspenaz la encontramos en el versículo, en capítulo 1, versículo 3, donde la palabra dice: dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, o sea, los que tienen potencial, muchachos en quienes no hubiese tacha alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Mira qué características de lo que buscan. Buscan de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Las letras, mira el orden, las letras y las lenguas de los caldeos. Los caldeos eran un pueblo pagano. Los caldeos eran un pueblo dado a la adivinación. Los caldeos eran un pueblo dado a checar los horóscopos, los cielos, a mirar las estrellas. No eran astrónomos, eran astrólogos, o sea que estudiaban los astros para predecir el futuro. Así operaban los caldeos. Y los caldeos, en este sentido, el rey de Babilonia mandó que a estos príncipes que tenían potencial para desarrollarse, les enseñaran esa cultura, les enseñaran esas formas que tenían los caldeos, los condujeran por un asunto de adivinación. Fíjate bien en esta parte, porque en esta parte nosotros somos seres espirituales que debemos aprender a comunicarnos con Dios. Somos seres espirituales, somos seres tripartitas conformados por espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo físico, el cuerpo es lo que vemos, el cuerpo es lo tangible de nosotros. El alma es esa parte inmaterial donde está asentada, donde se asientan las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Es esa donde está la mente, la capacidad de pensar, pero en el espíritu, esa parte del espíritu es la parte que se comunica con Dios, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y adoración tiene que ver con, no solamente con cantar coros de adoración como nos han enseñado, sino adoración implica mucho más. Por ejemplo, cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, lo puso en el huerto para que labrase la tierra. Ojo aquí, labrase. La palabra labrar es el vocablo abad. Y ese vocablo se puede traducir como labrar, como esforzarse, como trabajar, como adorar, como servir o como hacer culto. En otras palabras, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, lo puso para adorarle a Él. Fuimos creados para adorarle a Él. Y esa adoración tiene que ser espiritual. Tiene que ser espiritual, no solamente emocional. A veces las canciones nos emocionan y cantamos y danzamos. Bueno, es válido. Vamos a cantar al Señor con todo nuestro ser, adorarle con todo nuestro ser, pero principalmente con el espíritu. Porque a veces no estarás tan emocionado para servir, pero tenemos que hacerlo. A veces nuestros sentimientos no andarán tan bien, o las circunstancias que estamos viviendo no estarán tan bien, pero en medio de eso nosotros le damos una verdadera adoración. En el desierto, cuando todo va mal, cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos, ahí es donde se expresa una verdadera adoración. Por eso leemos en Éxodo que cuando el Señor le dijo a Faraón por medio de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y hay otras versiones que dicen para que me adore en el desierto. Antes de llegar a Canaán, el pueblo de Israel aprendería a adorar, a hacer fiesta, a celebrar en el desierto. Esa es una verdadera adoración, que no está influenciada por las emociones. Porque cuando la cartera está llena, cuando la cartera está llena, cuando
el trabajo está saliendo bien, cuando las cosas están saliéndonos bien, es fácil adorar. Pero cuando leemos el libro de Habacuc, cuando al final del capítulo 3, Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, aunque en los corrales no haya ganado, aunque no esté el fruto del olivo y de la vid, con todo eso, yo me alegraré en el Señor. Yo me gozaré en Él, porque Él es el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. O sea, Habacuc, cuando uno lee el libro de Habacuc, se da cuenta que empieza con una queja delante de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Y luego el Señor le responde. Pero en el capítulo 3 él ya entendió y dice, mira, aunque no tenga higuera, aunque no tenga fruto, aunque no haya vid, aunque no haya olivo, aunque no haya vacas, yo con todo me voy a alegrar y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Ahí habla de una verdadera adoración que él entendió que tenía que dar. Y eso sale del espíritu. Eso es un asunto espiritual. Y entonces en el asunto espiritual nosotros fuimos creados para adorar al Señor. Como vemos que Dios le dijo a Adán, lo puso para labrar la tierra. Estamos en la tierra. Y labrar la tierra, el vocablo Abad tiene que ver con trabajar, con desarrollarnos. El trabajo y el desarrollo es parte de nuestra adoración a Dios. ¿Por qué? Porque si en tus manos hay talentos, si en tus manos hay capacidades, esas te las dio el Creador. Y como el Creador te las dio y tú las estás empleando no para Faraón, sino para desarrollarte de acuerdo a su voluntad, esto es una especie de adoración. Eso puede romper los esquemas de que a veces pensamos que adoración solamente es cierren sus manos, levanten sus ojos y vamos a adorar al Señor. Eso va más allá que una canción. Va más allá que reunirnos y levantar nuestras manos para adorar al Señor. Va más allá, es un estilo de vida donde además hacemos la perfecta voluntad de Dios. Porque el hombre fue puesto en ese Edén por Dios. Pero cuando el hombre quiso hacer las cosas a su manera, fue echado de ese huerto. Y entonces estaba trabajando fuera del huerto, pero estaba trabajando fuera de la voluntad de Dios. Dice la Escritura que espinos y cardos le iba a producir la tierra. Entonces la adoración era el trabajo y el desarrollo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es una verdadera adoración al Señor. Pero como el vocablo Abad se interpreta, también es símbolos de hacer culto, símbolos de servir al Señor. Entonces, eso es un asunto que se revela a nuestro espíritu. Porque la adoración debe salir de nuestro espíritu. La disposición de servir, la disposición de desarrollarnos. De hecho, la fe se imparte al espíritu. Puede estar en un concepto en nuestra mente. Podemos memorizar Hebreos 11:1 en la mente, en el alma. Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El solo hecho de saberlo no significa que estemos viviendo en fe. El solo hecho de saberlo no significa que estamos desarrollando la fe. No. Tiene que ser impartida al espíritu. Cuando en el espíritu lo recibimos, cuando nuestro espíritu se despierta, es porque escuchamos la voz del Señor. Por eso la Escritura señala que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y cuando habla del oír por la palabra de Dios, no está diciendo que es por sentarte a escuchar un mensaje, sino que está hablando de cuando Dios te habla. Cuando Dios te habla. Cuando Dios te habla y tú escuchas, entonces tu fe se incrementa, tu fe se activa. Pero Dios no habla a nuestra alma. Dios habla a nuestro espíritu. Por eso debemos desarrollar una vida espiritual profunda. Debemos desarrollar una vida espiritual donde verdaderamente estamos en comunión con el Señor, porque entonces su Espíritu Santo nos va a hablar y podremos desarrollarnos en fe. Ahí es donde opera la fe. Ahora, ahí es donde opera la fe y es necesario profundizar en nuestra relación con el Señor, porque de eso dependen muchas cosas. De eso depende el desarrollo de la vida de fe, nuestro acceso a Canaán, el conquistar las promesas. Dependen de eso. Por eso la Escritura dice en Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre. Mira esta expresión, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivir por el pan, fíjate bien, vivir por el pan es vivir por las circunstancias que estamos viviendo. Es tomar decisiones por necesidad. Necesito pan, necesito comer y tengo que moverme. Y en el trabajo que sea y lo que me ofrezcan, eso es vivir por el pan.
es vivir de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a las circunstancias. Pero el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y lo dijo en el contexto de donde ellos iban saliendo del desierto y donde durante 40 años solamente vivieron del pan que Dios les daba a diario, del pan que Dios les daba porque Moisés intercedió para decir que el pueblo tenía hambre. Y entonces Dios les respondió con maná. Un milagro extraordinario. Pero la promesa de Dios para ellos no era el maná. El fin de Dios para ellos no era tenerlos en el desierto comiendo maná durante 40 años. Aunque era algo glorioso, ese no era el fin. El fin era entrar a Canaán. El fin era entrar a la tierra del desarrollo, a la tierra del progreso. Ese era el fin. Imagínate un niño que nació allá en el desierto y de pronto, cuando nace en el desierto, pues sus papás hacen una celebración, porque al 8º día lo circuncidaron, y sus papás hacen una celebración e invitan a sus familiares y amigos, y de banquete les ofrecen maná. Ese niño crece y al año le celebran el cumpleaños, y entonces cuando celebran el cumpleaños invitan al pastor Moisés para que ore por el niño, invitan a familiares y amigos al festejo, donde les ofrecieron un pastel de maná y un platillo rico de maná. Ese niño entra a la primaria, y cuando entra a la primaria, su mamá cada mañana, en la primaria del desierto, cada mañana les daba de alimento, de lonche, les enviaba un rico lonche de maná. Cuando el niño regresaba de la escuela, la mamá ya lo estaba esperando con la comida en la mesa servida, y le decía, pásale a la mesa, hijo, porque la comida ya está servida, y le daba un rico platillo lleno de maná. Y entonces, ese niño creció y salía a jugar con sus amigos al fútbol allí en el desierto con un coco al que pateaban y metían gol en una portería de palmeras. Y la mamá le hablaba a las 6 de la tarde, hijo, ya vente a bañar y come tu cena, porque después de ver el Chavo del 8 ahí en el desierto, te vas a dormir. Entonces el niño ya venía de jugar, se bañaba, venía a cenar, ¿y qué crees que le daban? Maná. Exactamente, le atinaste. Este niño terminó la primaria, y al terminar la primaria, los padres de familia se pusieron de acuerdo para hacer una ceremonia de graduación y una celebración porque sus hijos se habían graduado de la primaria en el desierto, en esas duras circunstancias. Entonces contrataron a un banquetero, un banquetero que venía ahí como parte de las tribus, y ya el banquetero trajo el menú escrito en una tabla de piedras, y tenía varias opciones. Tenía maná con verduras, maná con chorizo, maná con papas, maná con frijoles, maná con salsa gravy, maná con... ¿Y qué crees que eligieron los padres de familia? Maná. Invitaron al pastor al pastor Moisés para que diera una palabra ahí en esta celebración, a los directores, a los maestros, y los agasajaron con ese banquetazo de rico y suculento maná. El chavo entró a la secundaria, se graduó, entró a la preparatoria del desierto, se graduó. Cuando entró a la universidad, a media carrera conoció a una mujer con la que entabló una relación de cortejo, y después de esa relación de cortejo, finalmente decidieron casarse, terminando la carrera universitaria. Terminaron la carrera universitaria y entonces empezaron a buscar salones allí en el desierto, y allí encontraron en el desierto una explanada muy bonita, la rentaron junto con el salón. En esa explanada del desierto, el dueño del local tenía también a un banquetero con el cual tenía una relación cordial, y cuando vieron el menú, pues ¿qué crees que tenía el menú? Claro, tenía un rico y una rica y suculenta variedad de platillos llenas de maná. Y cuando estaban viendo a qué grupo musical contratar para que amenizaran la fiesta, ¿a quién crees que contrataron? Pues a Maná.
Ese muchacho se casó y después de casarse, después de un tiempo, ese muchacho lamentablemente murió en el desierto. Y cuando murió en el desierto, pues invitaron al pastor Moisés para que diera una palabra, en ese lugar. Y al dar una palabra en ese lugar, pues ahí cantó Más allá del sol, empezó a cantar himnos que tenían que ver con la eternidad. Y entonces, después del sermón, la familia les dio a todos un vasito con agua de la roca y también una galletita de maná. O sea, 40 años viviendo de maná. 40 años viviendo de lo mismo. Dios no les había prometido maná. Ojo aquí. Dios les había prometido una tierra donde se iban a desarrollar. Pero para entrar a esa tierra solamente podrían hacerlo si entraban a la dimensión de la fe. Ellos venían de un contexto de esclavitud. Ellos venían de un contexto donde no tenían vida espiritual correcta. Venían bajo los estándares de la religión de Egipto. Recuerda, el apóstol Pablo dice que Faraón se apoyaba en 2 hechiceros llamados Janes y Jambres. Y esos hechiceros Janes y Jambres, pues eran los que representaban la religión del Estado. Y esa religión del Estado era manipuladora, porque hechiceros tiene que ver con manipulación. Manipulación para que aceptaran la esclavitud, manipulación para que aceptaran el estilo de vida en que los tenían, manipulación para que ellos no conocieran la verdad de la palabra ni pudieran desarrollar fe. Durante 430 años así estuvo esa nación de Israel. Entonces, un rompimiento de ese estilo de vida, un rompimiento de ese estilo de ver la religión o la vida espiritual no iba a ser sencillo. O sea, el 10%, esos 430 años, el 10% fue el tiempo que esa generación pasó en el desierto y no pudieron ser transformados. No porque Dios no quisiera, no porque Dios no tuviera el poder, sino porque ellos tenían tan arraigadas las formas de Egipto, porque como leemos en la Escritura constantemente, y ya me está cayendo agüita, como vemos en la Escritura, como vemos en la palabra, constantemente en el camino evocaban a Egipto. No, es que allá en Egipto teníamos ollas donde nos daban pescado de gratis, así dice, de balde. ¿Y por qué se los daban? A cambio de tenerlos en esclavitud. A cambio de tenerlos en esclavitud. Es como esos que reparten despensas de algún partido político, les dan de balde, a cambio de tener a todo nuestro país en esclavitud, por una miserable despensa. Bueno, así estaban en Egipto. A cambio de una despensa los tenían como esclavos, los tenían trabajando para el imperio, los tenían trabajando en esclavitud, manipulados por esos hechiceros que representaban la religión de Estado, la religión que avalaba ese gobierno. Cuando los ánimos se caldeaban, pues entonces mandaban al sumo pontífice para que calmara al pueblo fiel, y ya el pueblo fiel se calmaba porque estaba ahí pasando el sumo pontífice enseñándoles que respetaran a las autoridades que eran puestas por Dios. Entonces, ese pueblo pasó por el desierto 40 años y no pudo desarrollar una vida de fe. En Éxodo 19 y en Éxodo 20 vemos que el Señor descendió a la montaña porque Dios quería hacer de toda la nación, ojo aquí, Éxodo 19:6, dice que el Señor quería hacer de toda la nación un pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes y gente santa. Él quería que todos ejercieran el sacerdocio. ¿Y qué es el sacerdocio? El sacerdocio es algo, el diccionario señala que un sacerdote es un ministro de una divinidad. Así lo dicen, palabras sencillas. Es un ministro, y un ministro es un servidor. Un servidor. Y los diccionarios relacionan el sacerdocio con el altar.
Y el altar es símbolo de comunión con Dios. Olvídate por un momento de que sacerdote es alguien con una sotana, autorizado por alguna institución religiosa. Olvídate por un momento que el sacerdote es algún ministro evangélico con una tarjeta, con una credencial autorizada por alguna institución religiosa. Olvídate de eso por un momento. Y comprendamos que el sacerdocio es un mérito que Cristo ganó para nosotros. Porque Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, dice así: al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Cristo nos amó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo. Así dice la palabra. Nos hizo, no dice que nos va a hacer. Dice que nos hizo. O sea, esa facultad nos la dio el Señor. Por eso encontramos en la Escritura que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, porque debemos recordar que en el tabernáculo y en el templo había un lugar llamado el lugar santísimo. Y detrás de ese lugar santísimo estaba el arca del pacto y ahí se manifestaba la Shekinah de Dios. Y nadie podía entrar a ese lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Solamente el sumo sacerdote. Y si entraba otra persona, moría. El sumo sacerdote tenía que entrar con campanitas y con un mecate largo, porque si de pronto los levitas o sacerdotes se daban cuenta que dejaban de escucharse las campanitas, es porque había entrado en pecado, y al entrar en pecado, pues caía muerto, porque no podía entrar con pecado delante de la presencia del Señor. Entonces lo sacaban con ese mecatito o ese pedazo de tela que quedaba fuera del lugar santísimo. Ahora bien, en el tiempo de Jesús, para el tiempo de Jesús, había sacerdotes en el templo, estaban Anás y Caifás, pero ellos estaban más interesados en quedar bien con Roma. Ellos escucharon que Jesús estaba predicando y haciendo milagros. Ellos escucharon que la gente lo veía como el Mesías, como el Cristo, pero como los sumos sacerdotes y los sacerdotes ya estaban en un sistema religioso que buscaba más los intereses que traer la voluntad de Dios, no aceptaron a Jesús, no aceptaron al Cristo. Por eso la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La Escritura nos enseña en Juan que cuando los sacerdotes vieron que había hecho un milagro y mucha gente lo seguía, dice que los fariseos y los sacerdotes dijeron: ¿qué hacemos? Toda la gente lo está siguiendo, hay multitudes siguiéndolo, y si esto sigue así, entonces los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar santo. O sea, estaban más interesados por el sistema, estaban más interesados por el templo, estaban más interesados por los beneficios, la posición que tenían para manipular e influenciar a la gente y tenerlas calmados para tener los privilegios y el respaldo de Roma. Estamos hablando del tiempo de Jesús. Entonces, cuando Jesús murió, porque se suponía que en aquel templo estaba el lugar santísimo donde nadie podía entrar, más que el sumo sacerdote. Nadie. Entonces, nadie podría certificar que ahí estaba la gloria de Dios. Nadie podría certificar. Solamente el sumo sacerdote. La gloria de Dios ya se había apartado de ese lugar. La presencia de Dios ya se había ido de ese lugar. Pero ellos continuaban con ese sistema, continuaban con esas costumbres, aunque no había gloria. Porque los intereses y el corazón y las intenciones de esos sacerdotes, de ese sumo sacerdote, de ese sistema religioso en decadencia, los intereses e intenciones eran otras. Entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año y salía como si hubiera estado en la misma gloria de Dios, pero no había nada. Y no había forma de certificar que no había nada. Todo el pueblo pensaba: ¡ay, entró el sumo sacerdote, entró a la presencia de Dios! ¡Wow! Ya presentó el sacrificio por expiación y ahora nuestro pueblo tiene el perdón de parte de Dios. Y mentiras. No había presencia, no había gloria en ese lugar. Por eso cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Que se rasgue de arriba hacia abajo, esto nos enseña una verdad extraordinaria, porque no se rompió de abajo hacia arriba. Si se hubiera roto de abajo hacia arriba es que los hombres lo rompieron,
Pero si se rompió de arriba hacia abajo, es que dos manos gigantescas abrieron el velo para mostrar que detrás de ese velo, en ese sistema religioso, no había gloria, no había presencia. Había sacrificios, había altares, había enseñanza de la Torá, había sacerdotes, había templo, había la mesa de la proposición, todos los elementos, pero no había gloria, no había presencia. Era un fraude, era una mentira ese sistema religioso, era un fiasco, no había nada. Entonces ahí se exhibió que no había nada, con la muerte de Cristo se exhibió que no había nada, pero además, ese rompimiento del velo, Hebreos dice que eso es lo que logró Cristo para nosotros. Cristo logró para nosotros que el velo se abriera para que nosotros podamos presentarnos delante del Señor, presentarnos al trono de la gracia. Ese es el sacerdocio del creyente en el nuevo pacto, porque en el antiguo pacto solamente el linaje de Aarón, que con el tiempo se corrompió, el linaje de Aarón era el que podía ejercer el sacerdocio. Pero en el nuevo pacto, ahora en Cristo, como ya mencionamos Apocalipsis 1, 5 y 6, ahí señala que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Es un mérito que Cristo nos dio. No nos da ese mérito una institución. Ese mérito no nos lo da una asociación religiosa. Ese mérito no nos lo da ninguna denominación religiosa. Ese mérito solamente nos lo otorga Jesucristo. Ese mérito de ser reyes y sacerdotes para Dios. Y te repito, el sacerdocio es la facultad que Él nos da para tener una comunión íntima con el Padre. Esa facultad la tenemos todos. No hay intermediarios más que el que Timoteo enseña. La epístola a Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Pero no es un sumo sacerdote que solamente Él se acerca, sino que nos abrió el velo para que todos podamos tener esa comunión plena con nuestro Padre. Por eso la oración de Jesús y las enseñanzas de Jesús estaban relacionadas a que vieran a Dios como el Padre, a quien podemos acercarnos. Entonces, esto implica que nosotros busquemos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabes qué pasó en el tiempo de Moisés? En Éxodo 19 y en Éxodo 20, cuando la nube descendió sobre aquella montaña, entonces el Señor le dijo a Moisés: santifica al pueblo para que vengan a mí, para que vengan a la montaña. El deseo de Dios era que todos pudieran tener comunión directa con Él. Pero cuando Moisés bajó esa primera vez de la montaña, el pueblo le dijo a Moisés: Moisés, al ver los relámpagos, al escuchar los truenos, al ver la nube, le dijeron a Moisés: Moisés, mejor sube tú y luego nos dices qué te dijo el Señor. Sube tú y lo que el Señor te diga nosotros escucharemos. Fíjate bien, este pueblo no quiso pagar el precio de pasar tiempo con Dios. Prefirieron un intermediario llamado Moisés. A ver, lo que el Señor te diga, ven y dánoslo tú. Lo que el Señor te diga, ven y dínoslo tú. Era lo que estaban diciendo. Cuando el deseo de Dios era: vengan, acérquense todos, porque quiero hacer de ustedes un reino de sacerdotes, gente que pueda tener comunión conmigo, gente que pueda levantar altares, recuperar lo que en el Edén se estableció. Labrar la tierra, que significa hacer culto, adorar al Señor. Ahí el Señor estaba llevándolos a recuperar ese propósito. Porque si somos seres espirituales y fuimos creados para adorar a Dios, entonces si somos hijos de Dios, tenemos la facultad de escuchar al Padre, de relacionarnos con el Padre por medio del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Pero, ¿qué hicieron los de Babilonia? Volviendo con Daniel. Los de Babilonia, el rey de Babilonia le dijo a Aspenaz:
tráeme a esos del linaje, del linaje real. Ojo aquí, del linaje real, a los príncipes, a los que tienen potencial de rey, los que tienen potencial de ser parte de un reino diferente al nuestro. Era lo que estaba diciendo el rey de Babilonia. Todos esos que tienen potencial de levantarse como reyes, tráemelos, tráemelos. Ahí vemos donde Nabucodonosor quería meterles en sus mentes las enseñanzas, las ciencias de los caldeos, las letras, dice la palabra. Las letras y las lenguas de los caldeos. Letras y lengua, en ese orden. Culturízalos para que su lenguaje cambie. Culturízalos para que su forma de hablar sea diferente. Ahí vemos una influencia. Entonces, cuando hablamos del príncipe de Babilonia queriendo infiltrarse en la iglesia, lo que va a tratar es de robar ese potencial que tú tienes para que introducirte al reino de Dios. Todos tenemos el llamado a incursionar a ese ámbito del reino de Dios. Jesucristo, era el mensaje que Jesucristo tenía. Así, porque él comenzó predicando arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las parábolas y enseñanzas de Jesús hablan del reino de Dios. En la oración modelo de Mateo capítulo 6 habla del reino de Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Cristo nos trajo el reino. En Lucas 16, versículos 16 y 17, dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. No está diciendo que la ley quedó obsoleta, porque en el versículo 17 señala que aunque el cielo y la tierra, es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se cancele una tilde de la ley. Es decir, que la ley no queda obsoleta, la ley no queda irrelevante, la ley no se tira, porque primero tenemos que conocer las instrucciones de la palabra, entenderlas en el sentido profético, prepararnos como Juan el Bautista, disponernos como Juan el Bautista para preparar el camino al Señor, y entonces nos vendrá la revelación del reino. Pero en ese trayecto, en ese caminar donde se nos abren los ojos al reino de Dios, el príncipe de este mundo va a tratar de culturizarte. A ti que ya formas parte de la iglesia, a ti que ya despertaste a buscar al Señor, Él va a tratar de culturizarte. Las letras y las lenguas de los caldeos, ojo aquí, los caldeos eran dados a la adivinación. Mientras que en la vida espiritual nosotros estamos desafiados a desarrollarnos en la fe. Y desarrollarnos en la fe, para poder desarrollarnos en la fe, como dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Ahí es donde entra el ámbito de la visión. Aquello que Dios te muestra, lo que el Padre te muestra. Y eso que el Padre te muestra es el galardón o la recompensa que tiene para ti. Y tiene que ver con tu propósito en esta tierra. Tiene que ver con alcanzar la vida plena que Dios tiene para ti. Para eso tienes que dejar de caminar por la necesidad, por las circunstancias, porque buscar un trabajo por la necesidad es renunciar a creer en los dones, talentos y habilidades que Dios te dio. Es renunciar a ese llamado, esa visión que Dios puso en tu espíritu. Entonces, a veces dice alguien, por mientras voy a emplear este trabajo, y ese por mientras se traduce en 40 años de trabajo donde la persona nunca pudo alcanzar ese sueño o esa visión que estaba en su corazón. Pero hoy en el nombre de Jesús vas a desempolvar esos sueños, vas a sacar del baúl de los recuerdos esa visión que nunca pudiste aterrizar ni llevar a cabo por diversas circunstancias, por la necesidad, y ahora vas a abrir tus oídos para que el Señor te hable, te muevas en fe y alcances lo que Dios dice que tiene para ti. Amén. Por favor, si estás de acuerdo conmigo, di amén, amén y amén. Ahora, fíjate bien, ¿por qué estamos hablando de todo esto de la vida espiritual?
Porque si somos seres espirituales, estamos llamados a tener una relación personal con el Espíritu Santo. Personal con Dios. Una relación personal. Porque el príncipe de Babilonia va a tratar de inhabilitar nuestra vida de fe. Va a tratar. Entonces, si nuestros ojos de la visión no se abren, no podremos caminar en fe. Ojo aquí. Porque la fe es la certeza de lo que espero. De la convicción de lo que no se ve. No lo veo en el ámbito natural, pero Dios me lo mostró. De ahí la relación, la importancia de nuestra comunión con Dios. Dios me lo mostró. Y cuando me lo muestra, también me da la facultad de creer por eso. Entonces yo necesito que mi Padre me revele, me muestre mi propósito, su plan para mi vida. Alguien me ha preguntado, pastor, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Y yo le digo, pues mira, yo apenas descubrí el mío. Eso lo descubre cada quien, porque cada quien tiene que relacionarse con el Padre Celestial. Cristo nos abrió el camino para hacerlo. Cristo nos dio la facultad de ser reyes y sacerdotes. Otra cosa es que no querramos pasar tiempo con Él. Otra cosa es que no querramos subir a la montaña para que Él nos muestre, nos revele lo que tiene para nuestra vida. Entonces, cuando alguien no profundiza en la vida espiritual, se queda enano en la vida espiritual. Se queda enano en el ámbito espiritual. Y la escritura dice en Mateo 5:29, hablando del reino de Dios, en Mateo 5:29 dice que el que transgrede los mandamientos, por más pequeños que sean, y así enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y cuando habla de pequeño es hablar, todavía es inmaduro, todavía es un niño, no ha crecido, no ha madurado en la fe, no ha entendido. Transgrede mandamientos y así los enseña. Entonces, ese todavía no tiene la estatura de un hijo maduro para que el padre pueda poner sobre sus hombros la herencia que tiene sobre él, porque todavía los transgrede y así enseña. Pero ahí mismo dice que el que los practica, por más pequeños que sean, el que los practica y así enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Y ser llamado grande no significa que vas a ser famoso, que todo el mundo te va a ver. No está relacionado con eso. Está hablando de que tendrás la estatura, la madurez de hijo, lo suficientemente responsable como para que se te ponga en los hombros, se te den en las manos tu herencia en esta tierra. Es entrar al ámbito del reino de Dios. En el reino de Dios no entran niños. En el reino de Dios, niños en el sentido de que todavía están con infantilismos, porque Jesús, es cierto, dijo que si no fuéramos como niños, no veríamos el reino de Dios. Pero hagamos esta diferencia como Pablo enseñó. Hay quienes son niños en su comportamiento. En su comportamiento son niños en el sentido de que todavía muestran actitudes de inmadurez. Pero cuando Jesús habla de que debemos ser como niños, para ver el reino habla de que debemos ser esos que creen, que le creen a papá, que le creen al Señor y actúan en consecuencia, con esa mente sana y mente libre de malicia para poder creer lo que el Padre tiene para nosotros. Es un asunto espiritual. Entonces, si mi vida espiritual, yo puedo tener mucha información doctrinal, pero si mi espíritu no ha recibido esa visión y esa impartición de fe, yo continuaré en el desierto, cuando Dios tiene algo para mí en Canaán. Entonces, el príncipe de Babilonia, ojo aquí, el príncipe de Babilonia va a tratar de enseñarte otras letras. Tú que tienes potencial de príncipe, en el sentido de que tienes un potencial de fe que no se ha manifestado. Tú que tienes potencial para ser parte del reino de Dios. Tú que tienes potencial para incursionar a ese Canaán, porque Dios te dio ese potencial, pero probablemente está dormido. Y está dormido porque no has procurado avivar ese altar. Y es necesario avivar ese altar, porque en la medida que tú profundizas en la palabra, en la medida que tú profundizas en la vida espiritual, en tu comunión con Dios, tus oídos espirituales se abren. Y cuando se abren tus oídos espirituales,
Entonces tú empiezas a moverte en otro nivel de fe, en otro nivel de fe. Porque tomando en cuenta que los caldeos eran adivinos, practicaban la adivinación, la lectura de los astros. En ocasiones, cuando una persona se niega a madurar en la fe, anda adivinando por qué camino irse. Anda buscando qué camino tomar cuando uno no ha madurado en la fe, porque no ha aprendido a escuchar al Señor. O peor tantito, anda pidiendo que le den palabra profética y se acerca con ministros de Dios, con profetas, para que le den una palabra profética. Una palabra que en lo privado tiene que buscar en el Señor. Pero como hay nula o escasa vida espiritual, pues es más fácil pedirle a alguien que le pregunte al Señor cuál es mi camino. Y ahí hay un hilito bien delgado, donde nosotros buscamos la voluntad de Dios o practicamos la adivinación. Amigos profetas con los que he platicado, con los que aprendo, con los que les pregunto, dice que lamentablemente eso a veces pasa. A veces pasa que la gente los ve como un objeto de adivinación para que les digan qué está pasando, ¿no? Y que en realidad la palabra que Dios da es la que se tiene que dar. La palabra que el Espíritu Santo les da es la que se tiene que dar, pero cuando alguien anda diciendo, a ver, dígame, es como pedirles, adivíneme el futuro, ¿no? Dígame qué me depara. ¿De dónde viene eso? De la influencia de Babilonia, que quiere castrar tu vida espiritual, que quiere castrar tus alas espirituales para que entonces busques por otros medios lo que de manera personal tienes que buscar en el altar, lo que de manera personal tienes que buscar en oración, en tu búsqueda personal y particular del Padre. Eso es algo que viene. Yo creo en el ministerio profético, creo en el ministerio apostólico, creo en el ministerio, en la función de evangelista, de pastor y maestro. Yo creo en esos dones que están en Efesios capítulo 4. Yo tengo amigos profetas, amigos apóstoles. De hecho, el congreso que vamos a tener está lleno de apóstoles y profetas porque creemos. O sea, no estoy hablando del oficio del profeta ni del apóstol. Estoy hablando de la inmadurez que a veces puede haber en el pueblo. De la inmadurez por el príncipe de Babilonia que nos castra espiritualmente para que nosotros aprendamos ese lenguaje. Aprendamos de esas letras y hablemos ese lenguaje. Pero es las letras y lenguaje de adivinación que los caldeos enseñan. Es las letras y formas y comportamientos que los caldeos enseñan. Estar buscando en los astros. Ya no buscamos en el astro ni en el zodiaco, ni vamos con Doña Remedios para que nos adivine el futuro o nos quite las rumas. Perdón si alguien se llama Remedios. Ya no vamos allí, sino que ahora buscamos en el Señor. O sea que tú puedes ser un creyente, un cristiano, que ha dejado el pasado, pero que todavía está influenciado por el príncipe de Babilonia y anda buscando que otros le digan lo que el Señor le tiene que decir. Entonces, yo entiendo que en primera instancia dependemos del consejo, dirección de otros. Eso está claro. Eso es inminente. Del consejo y dirección de otros. Pero llega un momento en que maduramos. Y madurar no significa que ya no dependes de un pastor o de un apóstol, que ya no dependes de un mentor. No, todos estamos bajo autoridad. Todos estamos bajo autoridad, pero la figura si me permites usarlo como figura, la figura de Israel en el desierto era una iglesia, una congregación dependiente de un ministro. Y dependían de que el ministro extendiera la vara, dependían de que el ministro le pidiera a Dios maná, dependían de que el ministro le pidiera al Señor agua de la roca. Por eso fue un pueblo que no entró a Canaán. Por eso fue un pueblo que no desarrolló fe, porque eran dependientes. La generación de Josué también tenía una figura de autoridad, que era Josué, pero era un equipo con el entendimiento de que tenían que conquistar ese lugar, con el entendimiento de la voluntad de Dios,
Dios les había hablado a sus padres que los sacaría de Egipto para llevarlos a esa tierra, pero sus padres no quisieron profundizar en la relación con Dios. Este pueblo, dirigido por Josué, sí lo entendió. Por eso vemos que todas las tribus se acomodaron, cada quien con su espada, cada quien con su arma, y caminaron todos derecho y hacia adelante y pudieron conquistar aquel territorio. No se puede transformar ciudades con gente almática, con gente que todavía depende de sus emociones, con gente que no ha aprendido a profundizar en la vida espiritual. Aunque hay una visión de transformar nuestra comunidad, esa visión solamente es posible con un pueblo, con una congregación que ha transicionado de oveja a discípulo del reino, a que entiende las llaves del reino, un discípulo que ha sido edificado, que las puertas del Hades no lo detienen y que recibe las llaves del reino para atar y desatar, porque esas llaves no solamente fueron para Pedro, esas llaves son para todos aquellos que reciben la revelación de quién es Cristo y caminan con esa revelación. Entonces estamos en un tiempo donde podemos ser la iglesia, y hablo de la iglesia en el ámbito general, donde quiera que tú vivas, en Campeche, en Guerrero, en Sinaloa, en Nuevo León, en Tamaulipas, en otros países donde tú vivas. Si eres un creyente, un hijo de Dios, tienes potencial para moverte en fe. No permitas que el príncipe de este mundo te castre la vida espiritual y te vuelva improductivo. No permitas que te conduzca por la vía de la adivinación. Allá que otros se consagren, allá que otros busquen y que solamente me digan lo que Dios tiene para mí. No, no. Aprovecha esa facultad que Cristo nos dio de ser reyes y sacerdotes para Dios. Tú puedes tener comunión con Dios. Tú puedes tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede hablar a ti. Y después un profeta te puede confirmar lo que el Espíritu Santo te habló ya a ti. Eso. Y esto tiene que ver con reino. No tiene que ver con que alguien venga y te diga, ya vas a tener un coche, ya va a llegar el novio que estabas esperando, o ya viene. No, eso es mucho más trascendente. Estamos hablando de reino, de reino. Y reino es todo, todo. No solamente es un trabajo, no solamente es un carro, no solamente es una casa, es todo. Esto es lo que viene en el ámbito de la voluntad de Dios. Todas las cosas que Él tiene en el menú que son para nosotros. Porque hay un menú para cada quien, ¿verdad? Pero todas esas cosas, todas esas cosas nos son reveladas. Por eso dice el apóstol Pablo que hay cosas, fíjate bien, dice, hay cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero inmediatamente dice que nos son reveladas por el Espíritu. Reveladas por el Espíritu. Y el Espíritu los revela a nuestro espíritu, no a nuestra mente. A nuestro espíritu. Entonces es importante entender esta verdad. Hay cosas que tú no has visto, que no has escuchado y que ni siquiera te has imaginado que Dios ha preparado para ti. Pero Dios te las va a revelar en tu espíritu. Un profeta te puede dar una palabra. Puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Pero mientras tú no madures espiritualmente, esa palabra quedará en tu mente y no llegará a tu espíritu y no verás el cumplimiento. Porque no lo has visto en tu espíritu, no lo has recibido en tu espíritu. Pero cuando tu espíritu está despierto, cuando tu espíritu está encendido, entonces el Señor te revela a ti lo que tiene en tu camino, lo que ha destinado para tu vida. Y ya después si viene alguien y te lo confirma, pues gloria a Dios. Pero si no te lo confirman, ya el Señor te habló a ti. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio, yo esperaba que alguien me lo confirmara, y alguien me lo confirmara, y no, nadie me lo confirmaba, y yo me acercaba, era inmaduro, me acercaba con personas a ver si me daban una palabra, y Dios me confirmaba, y no me confirmaba, y no me confirmó. Y entonces un día le pregunté al Señor, Señor, ¿y por qué no me confirmas? Y clarito escuché al Espíritu Santo que me dijo, ¿para qué quieres que te confirmen lo que yo ya te hablé? ¿Para qué quieres que te confirmen lo que yo ya te dije? Es cuestión de que lo creas. Y paz, eso me cimbró, ¿no?
Porque a veces somos tan almáticos que esperamos que nos confirmen. Eso está en el alma. En el alma. Primera de Corintios 15, 25, no recuerdo el versículo, pero Primera de Corintios 15 habla del primer Adán y del postrer Adán. El primer Adán, alma viviente, era un almático. Por eso la serpiente lo sedujo. Por eso la serpiente lo tentó. ¿Dónde opera la tentación? En el alma, en la mente, ahí opera la tentación. Por eso era alma viviente. Pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Espíritu que imparte vida. Mientras el primero se movió con el alma, por eso la serpiente lo engañó. El segundo, Cristo, se movió en el espíritu. Por eso venció a la serpiente. Ambos fueron tentados. Pero el que caminó en el alma, sucumbió. Y el que caminó en el espíritu, venció. Ahí está la clave. Si caminamos por el alma, vamos a ser conducidos por la carne. Pero si caminamos por el espíritu, haremos morir las obras de la carne. Amén. O sea, es tan trascendente. El príncipe de Persia va a tratar de que tú quedes en el ámbito de la adivinación. El príncipe de Persia va a tratar de que tú no profundices con el Señor. Tú que tienes potencial de príncipe, tú que tienes potencial de fe, tú que tienes potencial para ser parte del reino de Dios, el príncipe de Persia te va a tratar de culturizarte, va a tratar de poner esas letras, esa enseñanza en tu espíritu, en tu mente, para que tú no profundices en tu vida espiritual. Pero hoy nos levantamos en el nombre de Jesús. Hoy nuestros ojos están siendo abiertos. Hoy nuestros ojos están teniendo apertura. Hoy nuestros oídos espirituales se están destapando. Y cada uno de nosotros va a decidir si continúa igual o profundiza en su relación con Dios. Pero si yo estoy hablando aquí a hombres y mujeres con potencial de príncipe, que tienen un llamado a ser parte del reino de Dios y no ser un creyente o una oveja más, entonces esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. El príncipe de Persia, el príncipe de Babilonia no te va a culturizar. Así como Daniel tuvo la convicción para no alimentarse con la comida del rey, esa misma convicción vendrá sobre ti. Esa misma impartición vendrá sobre ti. Esa cobertura que Dios le dio a Daniel y a sus 3 amigos estará sobre ti. A ti no te van a robar el potencial. A ti no te van a cortar las alas de la fe. A ti no te van a culturizar conforme a la religión de este mundo. La religión de este mundo establece imágenes, establece monos para pedirle a ellos. Pero la Escritura nos dice que nosotros tenemos un mediador que es Cristo Jesús. No traigas esa cultura a la iglesia, no traigas esa cultura del pasado a la vida espiritual de hoy. Tú no dependes de que un hombre te diga tu futuro. Tú no dependes de que un hombre te lea la mano. Tú no dependes de que un ministro te diga lo que tienes que hacer. Tú eres hijo de Dios. Y el Padre te habla a ti. Y el Espíritu Santo te habla a ti de manera directa. Gracias a Dios por los profetas, por los apóstoles, por los evangelistas, pastores y maestros que ponen un fundamento para que la iglesia sea edificada. Y ese fundamento es Cristo. Pero hoy estoy hablándote a ti, estoy enseñándote por medio de esta palabra que tú tienes que buscar al Padre. Que tú tienes que buscar al Espíritu Santo. Que tú tienes que buscar en Dios esa revelación de tu propósito, de los planes que tiene para ti. Si tienes llamado al ministerio, Él te lo va a revelar. Si tienes llamado a las empresas, Él te lo va a revelar. Si tienes llamado a la educación, si tienes llamado a las redes sociales, si tienes llamado a la política, Él te lo va a revelar y Él te va a dar la facultad para entrar, pero tú tienes que levantar altares. Tú debes tener una comunión con Dios desde hoy, tal como Israel hacía culto en el desierto. Tal y como el Señor llevó a Israel a levantar los altares del sacerdocio en el desierto cuando todavía no estaban en Canaán. Porque desde hoy te estás preparando para lo que Dios va a hacer en tu vida. Desde hoy te estás preparando para que cuando entres a esa vida que Dios tiene para ti, tú no caigas. Tú no te apartes, tú no te seas derribado porque tú llevas un buen fundamento, vas sobre la roca que es Cristo. Tienes el entendimiento que lo que se gana con oración,
se mantiene con oración. Lo que se gana en lo secreto, se mantiene en lo secreto. Lo que se gana en comunión con Dios, se mantiene y permanece en comunión con el Señor. La clave del ministerio de Cristo fue el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu Santo permaneció sobre él y esa fue la clave del éxito de Jesús en su ministerio y es la clave para todo lo que tenemos que realizar. En el nombre de Jesús, reprendemos todo pensamiento que se haya infiltrado en nuestra mente. Padre, pedimos que derribes esos argumentos que estaban en nuestra mente, que nos hacen dependientes de terceros. Y ayúdanos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Que nuestros oídos espirituales se abran. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Y que podamos subir a la montaña para estar con el Señor. Toda una generación se negó a subir a la montaña y toda esa generación se quedó en el desierto. Toda una generación no quiso subir con Moisés al lugar alto para tener comunión con Dios y se quedaron en el desierto. Tú no te vas a quedar en el desierto. Tú no te vas a quedar en medio camino, porque hoy el Espíritu Santo va a traer sobre ti una convicción de subir a la montaña, de subir al lugar alto para tener comunión con el Padre Celestial. Ese mérito ya te lo dio Jesús. Ese mérito ya lo dio para nosotros Jesucristo. No desaproveches esa puerta abierta. No desaproveches ese velo que se abrió. Generaciones anhelaron poder entrar a ese lugar santísimo. Pero ahora nosotros tenemos este privilegio gracias a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Revela a nuestro espíritu esta verdad. Revela a nuestro espíritu este fundamento espiritual. Abre nuestros ojos para no quedarnos en los atrios, caminando con los ojos naturales, para no quedarnos en el lugar santo, solamente alumbrados con la menorá, sino ir al lugar santísimo, donde tu gloria se manifiesta en nuestra vida, donde podemos verte cara a cara, donde tú hablas a nuestra vida, hablas a nuestro espíritu e impartes sobre nosotros fe. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bendigo tu vida, bendigo tu trabajo, bendigo tus estudios, bendigo tu matrimonio, bendigo tu familia, bendigo tus proyectos en el nombre de Jesús. Que esta semana sea plenamente bendecida. Que esta semana el Señor active esa vida espiritual, encienda tu altar y ese altar de comunión lo tengas encendido en donde quiera que estés. Donde quiera que estés, que tu lámpara no se apague en el nombre de Jesús. Que el viento del Espíritu Santo sople sobre su altar para que el altar siempre esté encendido en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Buen día, feliz inicio de semana. Recuerda que estamos estableciendo una semana de lunes a viernes, ayuno hasta por lo menos a las 2 de la tarde, preparando nuestra vida para lo que recibiremos la semana que entra durante el Congreso. Dios te bendiga.